Estudiamos en este vídeo los helicoides y vamos a recordar que, bueno, también se les puede llamar helizoides, hay autores que les llaman helizoides. Vamos a estudiar los casos en los cuales las generatrices pues pasan por el eje. Existe, como se sabe, un eje de referencia y un cilindro que sería este que tenemos aquí dibujado en perspectiva. Existen dos posibilidades. Una en la cual, digamos, las generatrices, que son estas líneas que tenemos aquí dibujadas en este cilindro, son paralelas a un plano, en este caso al plano horizontal, y como se puede ver son rectas que pasan por los puntos de una recta vertical llamada eje y por los puntos de una hélice cilíndrica, que sería esta que tenemos aquí. Esas líneas, en este caso, son horizontales y son las generatrices de ese helicoide. Existe también la segunda opción, en las cuales estas generatrices ya no son paralelas al plano horizontal en este caso, sino que son paralelas a las generatrices de un cono. Luego veremos este segundo caso. Estos dos casos que estudiamos aquí son aquellos en los que podremos calificar como helicoide axial, porque las generatrices cortan a una recta llamada eje. Ya estudiamos en otro vídeo aquellas en las que son tangenciales, las generatrices, porque resultan ser rectas que pasando por los puntos de esta hélice, pero resultan ser tangentes a este cilindro precisamente en los puntos de la hélice. Eso lo estudiamos ya en otro vídeo. Bien, vamos a ver, aquí tenemos el alzado y la planta de estas líneas. Como se puede ver, son radios en planta, estos son radios que tenemos aquí, y en alzado serían segmentos aquí proyectados que van desde los puntos del eje a los distintos puntos de esta hélice. Se recordará que para dibujar esta hélice, aquí en alzado, lo que hemos hecho ha sido dividir la planta la planta circular en un número de partes iguales. Nosotros lo hemos hecho en 8. Cuantas más partes dividamos esa base, pues más precisión tendremos en los trazados. Y luego lo que haremos será dividir esta distancia, esta altura, que le llamaremos paso, que es la distancia entre un plano y otro que hace que la curva, digamos, tenga esta forma. Y a partir de este punto, esa curva se repite. Bien, dicho esto, lo que vamos a tener en cuenta es ese paso, que lo dividimos en el mismo número de partes iguales que hemos hecho la división de la planta, y tendremos aquí estos puntos que tenemos en esta línea, que serían estos que están aquí marcados. Bien, y entonces ahora por cada punto, en cada plano horizontal, referimos desde la base. Es decir, que empezamos por este punto, que es este, luego este punto proyectado vendrá a esta altura, este tercero vendrá aquí, el cuarto, que sería este, vendría proyectado de nuevo, el quinto, que sería este, vendría aquí, el sexto, que sería este, vendría aquí, el séptimo a este punto, el octavo a este punto y el noveno a este otro. De modo que esos puntos unidos mediante una curva constituye la llamada el alzado o proyección vertical del helicoide, perdón, de la hélice, cuyos puntos nos van a servir para que, unidos con los puntos que se encuentran a la misma altura, que esto respecto a una referencia, pues determinan las generatrices de ese helicoide. Bien, este sería el de plano director, se llama helicoide de plano director. ¿Por qué? Pues porque todas las generatrices son paralelas a un cierto plano, en este caso al plano horizontal. Bien, la diferencia de este caso con el que tenemos aquí en la parte derecha, que se llama helicoide de cono director, consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos la misma hélice, aquí dibujada en diédrica, esto sería el alzado y la planta, la misma hélice que teníamos antes. Obsérvese que esta parte de la curva va a ser discontinua, que es la parte que queda por detrás, serían los puntos estos de aquí, serían los que en planta corresponden a estos. Bien, entonces en ese caso las generatrices pasan igual que aquí por los puntos de esa hélice, pero en vez de ser paralelos al plano horizontal, cada una de esas generatrices es paralela a una generatriz de un cono. Ese cono es dato y su ángulo es, digamos, el ángulo cónico, sería un determinado valor. Ese cono, digamos, que hace o garantiza que el hecho de que las generatrices pasen por los puntos del eje y además sean paralelas esas generatrices a las de este cono, como todas las generatrices de un cono forman un ángulo constante con el plano de la base, pues significará que todas esas generatrices forman un ángulo constante con este plano horizontal, pero también
un ángulo constante con el eje. Obsérvese también que las generatrices de un cono, recuérdese que las generatrices de un cono forman un ángulo constante, todas ellas con el eje del mismo. Entonces, si yo tengo este cono, esta generatriz es su proyección vertical, la proyección vertical de una generatriz del cono, y esto es su proyección horizontal. Hemos puesto colores iguales para que se vea quién se corresponde con quién, en vez de poner letras. Y entonces lo que hemos ido haciendo es, por cada uno de los puntos de la hélice, estos de aquí, hemos hecho paralelas a las generatrices, de modo que por este punto hemos hecho paralela a esta generatriz del cono. Por este segundo punto hemos hecho paralela a esta generatriz. Obsérvese que este punto de aquí lo hemos sacado proyectando desde este de la base ortogonalmente sobre el plano horizontal. Luego por este hemos hecho esta azul, que es paralela a esta azul. Por el tercer punto hemos trazado una verde, que es paralela a esta verde. Por este cuarto punto haremos una paralela a esta azul. Por el quinto punto, que es este, haremos una paralela a esta roja, y etcétera, etcétera. Y entonces de esa manera luego hemos ido por detrás obteniendo, estos son las generatrices que quedan en la parte delantera y estas otras serían las que quedarían en la parte posterior. Como se puede ver, cada generatriz, ya digo que al hacer la paralela a la correspondiente del cono, pasa por uno de estos puntos. O sea que, como se puede ver, las generatrices de este helicoide, es un helicoide axial porque todas ellas, cada una de ellas, pasa por un punto del eje. Luego entonces definiríamos tanto un caso como otro, una superficie cuyas generatrices son rectas que pasan por los puntos de un eje y por los puntos de una hélice. Y esta sería, digamos, la representación en alzado y en planta. Evidentemente en planta sería toda esta línea, puesto que este punto se proyecta aquí, y por ejemplo este punto pues se proyecta bien aquí o bien aquí. Insisto que cuantos más puntos tengamos de esta hélice, es decir, cuantas más divisiones hagamos aquí, más precisión tendremos y más próximos estarán dos consecutivos para que esto, al unirlo mediante una curva a mano alzada, pues sea más preciso dicho trazado. Y esto sería lo que sería la que llamaríamos el helicoide o helizoide de cono director, y este de aquí es el helicoide de plano director. En cualquiera de ellos nosotros podríamos hacer perfectamente lo que sería la perspectiva, en cualquier perspectiva, en isométrica, en caballera, en cónica, simplemente aplicando, partiendo de las proyecciones diédricas, pues podremos con los fundamentos de ese sistema, bien del axonométrico, caballera o cónica, pues digamos con los fundamentos, pues traducir, pues si es isométrica, pues ya se sabe si se hace con reducción, que este eje tiene reducción, etcétera, etcétera. Y esto sería lo que corresponde a los helizoides o helicoides de plano director y cono director, que son axiales. Se llaman axiales porque las generatrices pasan por los puntos de un eje. A continuación vamos a ver una aplicación de esto, entre otras, pues de, digamos, estos elementos que estamos estudiando. Y va a ser una aplicación a la llamada escalera de caracol. Esa escalera de caracol nosotros la podemos representar en cualquier sistema igual. Vamos a estudiarlo aquí en un sistema axonométrico genérico y basándonos, como digo, en lo que tendríamos aquí. Y luego, pues para cualquier sistema de representación sería traducir los pasos que vamos a seguir a las particularidades de dicho sistema. Como se puede ver, vamos a partir, en este caso hemos partido de la perspectiva de una hélice, en este caso hemos hecho una perspectiva isométrica de una hélice. Hemos partido de la base, de la proyección, de todos los puntos, y siguiendo el esquema que hemos explicado anteriormente, es decir, hemos dividido esto por cualquier método en sistema axonométrico, es decir, abatiendo el plano X o Y, y haciendo esta elipse, obteniendo de ella su verdadera magnitud, pues hemos ido, digamos, dividiendo en el abatimiento la circunferencia correspondiente, y luego desabatiendo hemos sacado este punto, este y este, y esos puntos lo que hemos hecho ha sido dividir el paso, que es la altura total de este cilindro, dividir ese paso, como digo, en un número de partes, el mismo número de partes que hicimos con la circunferencia de la base. Esto, bien, ya partimos de ello, y entonces una vez que tenemos eso, subimos por este punto un octavo, puesto que hemos hecho esto en 8 partes, un octavo del paso, por este punto 2 octavos, por este 3 octavos, por este 4 octavos, y tenemos por este 5 octavos, por este 6 octavos, por este 7 octavos, y este sería otra vez en la misma vertical que este. Bien, esta curva es una hélice cilíndrica, y nos sirve para hacer lo siguiente. Como se puede ver, esto está muy relacionado con lo que venimos explicando anteriormente. Entonces observamos una cosa, y es que
nosotros cada punto del eje lo unimos con un punto de la hélice. De esta manera, pues vamos a ir formando, ya digo, los espeldaños de esa escalera de caracol. La idea va a ser la siguiente. Esta curva la vamos a subir una altura igual a un octavo del paso. Y la dibujamos aquí arriba. Por este punto subimos vertical y tenemos este, por este lo tendríamos aquí, y entonces aquí unimos, formamos esta especie de sector circular, uniendo con el centro, y este sería una huella de uno de los escalones de esa digamos, escalera. Y una vez hecho eso, de esta elipse que tenemos aquí dibujada, en este caso elipse, sabemos que es circular en la realidad, pues nos quedamos solamente con esta parte. Y lo demás lo vamos a eliminar. Como se puede ver, nos hemos quedado con este sector circular ya aquí en perspectiva. Una vez hecho eso, lo que debemos hacer es el siguiente escalón, es decir, subir esta altura la misma medida, puesto que en perspectiva isométrica se conservan estas magnitudes, proporcionales son idénticas, claro, esta medida, este punto lo uniremos con este y tendremos aquí, digamos, la contrahuella del siguiente escalón. Y ahora lo que haremos será unir este punto con este de la hélice mediante un arco de elipse similar al que teníamos aquí abajo. Y entonces lo que haremos será copiar esta y tener aquí el arco comprendido entre esos dos. Y eliminar la parte que nos sobra. Solamente nos quedaremos con este arco, igual que aquí nos hemos quedado con este. Hemos marcado un poquitín más fuerte el escalón anterior y este sería el contorno del nuevo escalón. Y ahora repetiremos el proceso continuamente. Entonces de esta manera vamos sacando las huellas y las contrahuellas de los distintos escalones de esa escalera de caracol. Bien, entonces una vez hecho eso, hemos marcado un poquitín más fuerte, marcamos aquí el sector circular con este punto del eje, tendremos este de aquí. Ahora, una vez que tenemos eso, subimos por este punto la altura correspondiente a un octavo, dado que hemos dividido el paso en 8 partes iguales, de un octavo del paso. Este punto lo uniremos con este, que será paralela a esa línea, a esta de aquí, y tendremos aquí, digamos, el elemento siguiente. Subimos esta elipse, la subimos con este centro, lo trasladamos aquí a esta posición, y de esa elipse solamente tomamos el arco que va desde este punto hasta este. Y de esta manera, pues hemos ido generando, como se puede ver, los distintos elementos de esa escalera de caracol. Y en realidad, pues no tendríamos, bueno, hemos dibujado aquí en color azul la hélice cilíndrica en la que nos hemos basado. Como se puede ver, estos elementos de arranque pasan por los puntos de la hélice, y tendremos ya pues la escalera. No hemos dibujado el completo porque luego a partir de aquí ya pues de alguna manera la parte oculta se nos va a complicar. Podríamos hacerlo perfectamente. Obsérvese aquí la escalera de caracol que hemos representado y hemos terminado un poco parte del trazado. Se puede ver que todos estos puntos de la hélice son por los que arrancan estos de aquí. Nosotros ahora, si quisiéramos, podríamos hacer una barandilla simplemente desplazando esta hélice una cierta altura, una barandilla y luego pues dibujar ya pues de una manera artística pues todos los elementos, digamos, constructivos de dicha barandilla. Supongamos que trasladamos esta línea azul una cierta altura y tenemos esta, y entonces ahora no habría más que hacer aquí unas líneas verticales que enlacen puntos de la parte de arriba con la de abajo y este sea lo que marcaría el contorno de esa especie de barandilla de agarre o un quitamiedos o una pared, digamos, de seguridad que nos impida el caernos por los laterales estos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendríamos sería simplemente trasladar esta curva azul, digamos la hélice cilíndrica, trasladarla a una cierta altura. Esto sería entonces, como se puede ver, una aplicación de lo que hemos venido, digamos, desarrollando. En definitiva, estas generatrices son estas líneas que van desde este punto hasta este, serían generatrices de ese helicoide, digamos, de plano director, en este caso. Luego es un caso particular de helicoide de plano director. Digamos que si nosotros esta azul la trasladáramos a este punto, tendríamos aquí dos curvas, como vamos a ver, idénticas. Obsérvese que aquí hemos desplazado la azul una cierta altura desde esta zona hasta esta zona y digamos por los puntos de esta, digamos, se encuentran los otros extremos de las distintas,
de las otras generatrices del segundo helicoide. Digamos que hay dos helicoides en este caso, uno, aquel cuyas generatrices son estas, y otro cuyas generatrices son estas. Esta sería una de las hélices del primer helicoide y esta es la segunda hélice del segundo helicoide. Esta superficie, este sector circular es la huella y este rectángulo, vamos a decir, es la contrahuella. Y aquí tendríamos ya el trazado de una escalera de caracol. Esta escalera de caracol la podríamos dibujar también en sistema cónico, en perspectiva cónica, con las particularidades del levantamiento de alturas y de las particularidades del paralelismo entre elementos paralelos. Aquí en perspectiva ese paralelismo se conserva, igual que en diédrica, y cualquier sistema de proyección cilíndrica, en caballera también, pero en cónica pues estos paralelismos implicarán unas fugas a un mismo punto de fuga sobre una línea de horizonte. Con esto tendríamos ya terminado el capítulo de helicoides en cualquiera de las variantes que existen.